Soy de las peligrosas tierras de Michoacán. Actualmente formo parte de una organización criminal. Creo que el nombre es evidente y irrelevante. Yo no ando en las calles juzgándome el pellejo. No extorsiono ni levanto gente. Para entrar a este negocio, tuve que terminar con la vida de una persona. Pero es la única vida que tengo en mi conciencia. Mi padre fue militar. Quizás si estuviera vivo sentiría repudio hacia mí, pero la familia tiene que comer. Cuando llegué a mis 40 y quedé desempleado, cuando me vi en una situación en la que nadie me quería contratar por mi edad, no tuve otra opción. Para llevar el pan a la mesa tuve que entrarle a este mundo. Una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que no existen dos bandos, sino tres: la maña, el ejército y el gobierno. Ese tercer bando jala tanto con un lado como con el otro, dependiendo del interés del turno. Esto yo lo llegué a ver de primera mano. En un rancho donde estuve trabajando, me tocó recibir generales y hasta licenciados gringos. En ese rancho lo único que yo hacía era vigilar. Sí traía mi arma y todo, pero afortunadamente tuve la necesidad de disparar. Obviamente no puedo revelar la ubicación de ese rancho. El mismo se utilizaba para varias cosas. Todo era en cuestión de negocios, fiestas, despampanantes, pero la principal función del rancho era servir como campo de concentración, por llamarle de alguna forma. Ahí llevaban a los que levantaban, a los que debían, a los sapos, a los sobrevivientes de algún enfrentamiento, básicamente a cualquiera al que quisieran terminar con su vida. Pero también se utilizaba como campo de entrenamiento. Hace algunos meses en televisión salió una noticia sobre un esqueleto de un infante. Había sido trasladado con motivos desconocidos. No se trata de un caso aislado en México. Existe un gran mercado de compra y venta de restos humanos. La gran mayoría de las compras son de sectas y ese tipo de organizaciones. Pero hay otro grupo que también solicita el servicio. Se trata de estudiantes de medicina o forenses. Así se financiaba el rancho. Terminaban a quienes tenían que terminar y luego vendían los restos. Algunas veces había tanta demanda que se daba la orden de levantar personas al azar. Me tocó ver todo tipo de cosas que romperían la cordura de cualquier persona. Llevo años teniendo pesadillas constantes. Prácticamente me despierto gritando todas las madrugadas, pues las terribles cosas que he tenido que ver me persiguen cada segundo. Pero sin duda alguna lo más aterrador que me tocó ver fue al nahual. Lo tenían encerrado en una bodega. Había sido el regalo de una bruja. Este obsequio había sido porque el patrón le había donado una gran suma de dinero. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. La piel de la criatura era púrpura, de una tonalidad muy oscura, casi de color negro. Algunas zonas de su cuerpo contaban con pelaje, pero no de forma uniforme. Su hocico era gigantesco, sus extremidades largas y delgadas. Sus ojos eran de color naranja, pero cuando lo alimentaban le cambiaban de color y se volvían rojos. Las garras con las que desgarraba la carne de su comida eran filosas, además de gruesas. Era más o menos del tamaño de un caballo adulto. Las facciones de su cara recordaban levemente al rostro de una persona. Esa bestia disfrutaba ser alimentada. Sonreía de forma macabra cada que escuchaba los pasos de la siguiente persona que le serviría de postre. Esa expresión en su cara era como la de un ser totalmente desequilibrado. Sus orejas tenían forma como de rombo. No tenía nariz, solo tenía dos orificios que le servirían para respirar. Esos orificios a mí me daban muchísimo asco.
Lo que ocurría era que cuando esa cosa ingería sangre, se le salía por los orificios. El nahual tenía un terrible humor. Exigía ser alimentado cada 3 horas. Cuando se pasaba el tiempo, aunque fuera por minutos, la bestia comenzaba a hacer mucho escándalo. Jalaba las cadenas que lo mantenían sujeto a la pared y también gruñía con desesperación. Y lo peor que podía pasar era llevarle la comida. Cuando el nahual ya estaba molesto, se comportaba de forma hostil y hasta amenazaba con comerse al que le entregaba la comida. La bestia solía pararse en sus patas traseras. Esto lo hacía para intimidar a su comida. Le gustaba que estuvieran asustados al momento de devorarlos. No comía ancianos. Sí le daban mujeres, pero no para comer. No sé qué edad tenía el nahual, pero ya era grande. Se sabía por el tamaño de sus cuernos. La bruja que le obsequió el nahual al patrón le dijo que los cuernos de los nahuales indican su edad. Advirtió que no debían ser limados ni cortados, ya que eso podría causar la muerte de la criatura. Por cierto, esos cuernos eran parecidos a los de los venados. La bodega donde tenían viviendo el nahual apestaba. Era demasiado feo el olor. Siempre había gusanos, pero no eran de los cadáveres. Como dije, todos los restos eran vendidos. Los gusanos salientes del lomo de la horrible criatura a diario le brotaban. Esa bodega solo se limpiaba una vez al mes, por más extraño que pueda parecer. La limpieza se realizaba solo cuando había luna llena. La primera ocasión que me ordenaron limpiar la bodega protesté, por miedo, claro, pero luego de burlarse de mí me aclararon que el nahual era inofensivo. Esto durante las noches de luna llena. Insistí con mi protesta, ya que eso me hubiera hecho ganador de una bala entre ceja y ceja. Así que, convencido de que estaba cometiendo un grave error, fui a limpiar la bodega. Para mi sorpresa, el nahual estaba inmóvil, mirando hacia arriba. Ni siquiera respiraba, tampoco parpadeaba. Parecía que se había petrificado. Pude limpiar sin problemas, aunque con miedo claramente. Había una persona encargada de tratar todos los asuntos que estaban relacionados con el nahual. Era el que la mayoría de las veces le llevaba la comida. Le decíamos el cocinero. A mí me tocaba apoyar de vez en cuando. Yo calculo que llegué a ver al nahual unas 50 o 60 veces. Muchas más de las que me hubiera gustado. Demasiadas. Jamás olvidaré la última noche que estuve en el rancho. Yo andaba dando mi recorrido nocturno. Al momento de pasar cerca de la bodega donde estaba este nahual, me percaté que había un boquete en uno de los muros, y al asomarme, me di cuenta que la bestia ya no estaba en el interior. De inmediato avisé por radio, y comenzó una corredera por todo el rancho. Todos le teníamos más pavor al patrón que al nahual. Por cierto, el patrón se refugió en su helicóptero, listo para el despegue, en caso de que se desatara una matanza. Todos andábamos con arma en mano. La orden era no dejar que el nahual saliera del rancho, y si teníamos que terminar con su vida, pues ni modo. Yo me subí a una cuatrimoto y me fui por el camino que llevaba directo al campo, cuando de forma súbita e inesperada, el nahual apareció frente a mí. Esa noche estaba nublada, así que en realidad solo podía ver la sombra del monstruo, pero por su tamaño y los cuernos, fue que me quedó claro que se trataba del nahual. Informe de la ubicación. Yo me quedé completamente quieto en lo que se arrimaban los refuerzos. Esa cosa solo me miraba expectante. Yo esperaba que me atacara y creo que el nahual esperaba lo mismo de mí. En cuanto la bestia se percató que venía más gente, se puso agresivo y se me aventó. Me volteó con todo y cuatrimoto. Él hubiera terminado con mi vida si no fuera porque todos empezaron a disparar.
Yo ya no pude ayudar en nada, ya que el cuatrimoto me había caído encima de una pierna y me encontraba gravemente herido. Nunca perdí el conocimiento, pero por momentos sí dejaba de estar consciente de lo que ocurría a mi alrededor. Así que no puedo decir cómo fue que regresaron al nahual a su bodega, y tampoco sé cómo fue que lo volvieron a encadenar. El doctor del rancho curó mis heridas. Luego de eso hablé con el patrón y le pedí que de favor me moviera a otra parte, que ya no quería estar en el rancho. Aceptó mi petición, no porque yo fuera alguien importante, pero ya había encontrado su valioso nahual. Desde ese día hasta la fecha estoy en un puesto de películas piratas. Mi función claramente no es el de la venta de discos. Yo reporto todo el movimiento que ocurre allí en mi área. Estoy más tranquilo. Me llevo algún dinero extra y lo más importante, no he tenido que volver a acercarme al asqueroso nahual. Lo cierto es que por años me callé todo esto. Tampoco estoy revelando nada demasiado preciso, así que no me estoy metiendo en problemas. Lo cuento porque hace poco me enteré que un amigo que yo tenía en la primaria terminó siendo comida de este nahual. No busco hacerme famoso ni nada. Es solo que en cualquier momento me pueden levantar los soldados y pues ahí cuelgo los tenis. Y la verdad no me gustaría llevarme este asunto a la tumba. Solo me gustaría decir algo más. Nunca se metan en esas cosas. Es feo si se gana bien, no te hace rico, pero terminan con tu vida. El costo puede ser demasiado alto. Además, el día que yo ya no esté, no sé qué pasará con mi familia y tener eso en la cabeza todo el tiempo es demasiado pesado. Quiero comenzar preguntándoles si alguna vez han escuchado de una situación de la cual no tenían control y de pronto su vida da un giro sin que lo esperen. Y es precisamente en uno de esos momentos extraños donde ocurre un evento tan extraño y horrible como el que voy a narrarles a continuación. ¿Qué tal? Les comento que mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Todo comienza hace un tiempo. Mi madre y yo habíamos vuelto a reencontrarnos después de muchos años. Huí de mi casa cuando era un adolescente. Esto por motivos de rebeldía y porque no soportaba estar cerca de su esposo, pues sufría constante acoso de parte de él. Al fallecer mi padre, se volvió a casar, pero nunca me cayó bien el tipo. Y a pesar de decirle que me molestaba y me espiaba, nunca hizo nada. No me creía, pensando que eran actitudes de indisciplina de mi parte. Pensaba que eso provocaba que dijeran mentiras, de tal suerte que tuve que huir prácticamente de mi hogar para irme de arrimada con unos tíos. Pero ahí también tuve problemas, así que busqué la manera de irme a refugiar con unas amigas que entendieron mucho mejor mi situación. El rencor que tenía con mi madre con los años fue desapareciendo, hasta que finalmente nos volvimos a reencontrar, después de que falleció el cerdo de su esposo. No fue un encuentro como lo hubiera imaginado. Ambos habíamos sufrido, yo con el acoso y ella sufrió de violencia por parte del que era su marido, y luego de muchos años de estar sometida bajo su yugo, finalmente falleció de cáncer. Al verse sola, sin las cadenas de amargura que tenía, quiso reencontrarse conmigo en una segunda oportunidad para ambas. Yo era una mujer madura, tenía responsabilidades que me hacían pensar mejor las cosas, por lo que no tuve ningún problema en volver a retomar la relación con ella. La había perdonado, tenía mi vida hecha y aunque no tenía una pareja, sí tenía un trabajo, planes y proyectos que deseaba cumplir. Así que no tuve ningún problema en ofrecerle mi casa sin pensarlo y orillada por la soledad en la que vivía mi mamá. Se fue a vivir conmigo. Tuvimos la idea de irnos de viaje a un lugar en la sierra de Querétaro, donde mi padre nos llevaba cuando era niña.
Esto era en medio de las montañas. Ahí había construido una pequeña cabaña clandestinamente. Estaba en un lugar remoto que solamente él conocía y al que nos llevaba de tanto en tanto cuando éramos una familia completa. Así que nos dimos a la tarea de preparar el viaje para volver a ese sitio que nos traía muchos gratos recuerdos. Y luego de varias horas de viaje y sortear caminos de brecha en medio del bosque y arroyos que nos daban la bienvenida, estos nos ofrecían un remanso de paz para estar tranquilos con nosotras mismas y volver a tener un encuentro entre madre e hija. Después de un largo y cansado viaje, tuvimos que dejar mi auto en las faldas del cerro. Después, debíamos recorrer un largo sendero a pie. Era un camino bastante agreste entre árboles y rocas que impedían el paso en algunos tramos, además de maleza crecida. Nunca nos imaginamos que ese lugar estuviera así de tupido de monte, y tampoco que fuera tan difícil llegar. Luego de mucho andar y un par de horas de recorrido, por fin llegamos a la cabaña. Por supuesto, estaba en ruinas, el techo caído y algunas paredes quemadas, entre otras cosas. Esto nos dio para abajo por un momento. Con algo de tristeza y decepción tuvimos que levantar una tienda de campaña que mi mamá llevó, y ella ya sospechaba que así íbamos a encontrar el lugar. Sin demora preparamos todo para poner un pequeño campamento por un lado de lo que había sido la cabaña. Tratamos de pasar un buen rato y el estar en medio de este lugar era apacible y te daba mucha paz. Nuestros pensamientos fueron de dicha hasta ese momento, pero esa paz de pronto se transformó en algo pavoroso e incómodo, pues de la nada saltó un hombre jalando un caballo, sobre el cual cargaba unos atados de leña. Era un hombre maduro de aspecto torvo, barba sucia y de malos modos. De inmediato se acercó a nosotras a pedir un poco de agua para él y su animal. El hombre era un leñador que vivía en las cercanías, en una pequeña comunidad de leñadores que se levantaba unos kilómetros de ahí. Estábamos en tierras ejidales que eran explotadas por estos hombres, además de realizar otras actividades como pastoreo y algo de agricultura. Sentía cierta aversión por el que me daba incomodidad, pues su mirada lasciva a veces se clavaba en el cuerpo de mi mamá, o también en mis piernas, pues llevaba shorts cortos y esta acción de inmediato me hizo ponerme algo de menos revelador. Además, al acercarse y pedir agua, fue algo que también encendió mis focos de alerta, pues cerca vi algunos arroyos con bastante agua. Suponía que al ser un hombre solitario, únicamente quiso acercarse a saludar a mi madre. Ella era un poco más confianzuda y se quedó platicando unos minutos con ese hombre, hasta que finalmente se despidió y continuó su camino. Pero sentí que algo andaba mal. Observé cómo ese leñador nos miraba con morbo. Mientras se alejaba, esta situación provocó un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Mi mamá estaba tranquila y no quería echar a perder el viaje por mis presentimientos e ideas fatalistas. A pesar de ello, todo lo que pasé durante mi juventud me hacía desconfiar de todos los hombres, y más de esos solitarios. Finalmente éramos un par de mujeres solas y lejos de cualquier ayuda, y eso nos exponía demasiado. Pero después dejé de pensar en eso, ayudándole a mi mamá a preparar la cena para dormir temprano, ya que para las 6 de la tarde todo estaba oscuro. Encendimos una fogata y preparamos la tienda de dormir. Al acostarnos dejamos encendida la fogata y nos acomodamos juntas en la tienda de campaña. Al día siguiente debíamos regresar al vehículo y continuar nuestro viaje. No recuerdo en qué momento me desperté. Al mirar el reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Siempre tuve un sueño muy ligero y los ruidos del exterior me indicaron que algo estaba merodeando cerca.
Quise volver a dormir pensando en que eran animales silvestres buscando sobras de comida. Mientras agarraba el sueño de nuevo, pude escuchar unas voces que hablaban en susurros. Eso de inmediato me alertó. Me quedé casi sin respirar y al volver a escuchar las voces que hablaban entre sí, eran voces masculinas hablando muy quedito, pero se alcanzaba a distinguir palabras como de ahí está, sácala. Después escuché pasos con sigilo intentando no hacer ruido, pero las ramas que se resquebrajaban bajo los pies los delataba. Podía escuchar que eran personas acercándose a nuestra tienda de campaña. De inmediato todos mis sentidos se alertaron, pues imaginé que eran esos malditos que quizás guiados por el leñador que habíamos visto en la tarde, posiblemente nos querían hacer algo. En ese momento la adrenalina que fluyó en mí hizo hablarle a mi madre y taparle la boca con mi mano para que no hiciera ningún ruido, diciéndole lo que había escuchado. Quedándose atenta cuando volvieron a hablar aquellos hombres y mientras se acercaban, mi mamá de inmediato se levanta y quiso imprudentemente salir a investigar. De pronto sentimos el toque de manos intentando abrir el cierre de la tienda de campaña. En tanto otra persona parecía buscar en las cosas que habíamos dejado cerca de la fogata. En ese momento quise gritar y sacar una navaja que traía en mis pertenencias, pero mi madre fue más astuta y comenzó a vociferar diciendo que qué había allá afuera, que sacara un arma y que disparara. Sin pensar eso, por supuesto, era un engaño. No estábamos armadas, pero luego entendí lo que mi madre pretendía. Era disuadir cualquier intento de que alguien nos hiciera hacer daño. Al parecer funcionó. Los ruidos e intentos por entrar a la tienda cesaron y escuchamos pasos correr entre la maleza rompiendo el silencio de la noche, y después todo quedó en calma. Nuestro corazón latía a tumbos y después de eso fue muy difícil volver a dormir. Estábamos aterradas, atentas al exterior de la tienda para que no nos sorprendieran. No sé en qué momento nos quedamos dormidas porque el cansancio nos venció. Apenas desperté y lo hice alterada. Volteé para ver que mi mamá estuviera bien. Con espanto me di cuenta que no estaba. Ya había amanecido y la tienda estaba abierta, así que salí a buscarla y no la vi por ninguna parte. Tuve un mal presentimiento. Ella no me hubiera dejado sola o se hubiera alejado así por nomás. Fue en ese momento que la desesperación y el temor comenzó a invadirme. Grité frenéticamente. Intenté buscarla por los alrededores teniendo muchas ideas en mi mente. Y nada, ninguna era buena. Cuando finalmente mi garganta se cansó de gritar y mis esfuerzos por encontrarla dieron pasos al desconcierto en mi mente, comencé a llorar. Lo hice desconsolada. Estaba en medio de la nada, lejos de cualquier lugar, y sin mi madre. No sabía dónde estaba. Pensaba que quizás se la habían llevado. Esto durante la madrugada, aquellos hombres que estuvieron merodeando. La desesperación y de paso el coraje que sentí por imaginar eso. Tan solo me levanté del suelo. Quise juntar algunas cosas para irme al auto y buscar ayuda, pero dejé todo ahí. Lo único que me interesaba era encontrar a mi mamá. Caminé sin darme cuenta de algo, y mientras marchaba por la vereda, noté que había rastros de carbones, lodo apestoso y pedazos de ropa de mi mamá. Más allá del camino estaba uno de sus zapatos. Lo que más me dio terror fue notar que estaba ensangrentado, y eso me hizo gritar y llorar de la angustia, por lo que comencé a correr por la vereda para llegar al automóvil rápido. Pero la imprudencia y el correr por esos lugares hicieron que me resbalara, dando un mal paso y una caída abruptamente. Prácticamente rodé por una pequeña cañada hasta que llegué al fondo. Toda golpeada, llena de heridas y estaba aturdida. Cuando quise levantarme, con sorpresa,
Miré que el leñador estaba frente a mí. Me quedé petrificada imaginando tantas cosas y tantos escenarios de violencia y abuso que mi cuerpo se quedó sin fuerzas para moverme y un gesto de súplica se asomó en mi rostro. En el momento que vi al hombre acercarse a mí, ahí fue cuando tomé fuerzas para correr de nuevo, pero con dolor me di cuenta de que mi pie se había lastimado demasiado y no podía moverme o siquiera caminar sin esfuerzo, por lo que de la desesperación me hizo arrastrarme para alejarme del peligro. Al sentir que el hombre estaba junto a mí, fue suficiente para gritar y luchar con todas mis fuerzas para que no me hiciera daño. El hombre en realidad no quería hacerme daño, quería ayudarme, pues intentaba calmarme. Estaba en una crisis nerviosa que me impedía hacerlo. Hasta que finalmente di un bofetón que me hizo reaccionar. De distintas maneras el leñador me miraba y sujetaba fuertemente del rostro, diciéndome que no me iba a hacer daño, que solo quería ayudarme, preguntándome por mi madre. En ese instante lo único que hice fue quedarme callada, sin poder decirle nada hasta que por fin me calmé y le dije que se había perdido. Intentó cargarme para subirme a su caballo quitando los atados de leña y regresando al campamento, donde buscó varias cosas, me preguntó que qué había pasado y le dije que habíamos escuchado cómo hombres estuvieron merodeando el campamento e intentando meterse a la tienda, pero en cierto momento me quedé dormida, hasta que me desperté y no encontré a mi mamá. El tipo era un hombre sin tacto o empatía. Tampoco quiso ocultar cierta verdad, que hasta ese momento me pareció algo inverosímil, pues me dijo que en esas zonas había mucha gente extraña que se dedicaba a la brujería y a un tipo de culto al que habían llegado como predicadores, pero algo les pasó en esa sierra que cambiaron sus hábitos por otros más extremos. Decía que se llevaban gente y la desaparecían, aprovechando el momento de inseguridad que vivía el estado, y a eso se dedicaban. Eran gente muy peligrosa. Por eso fue que se nos acercó para advertirme, pero al sentir nuestra desconfianza, con eso lo corrimos antes de decirnos. Yo al escuchar eso, en otro momento me hubiera reído a carcajadas, pero mi mente se hundió en un torrente de pavor sofocándome y haciéndome estremecer. Sentí un dolor de estómago al imaginar que mi mamá estaba en manos de algunos locos, pues había leído que esa gente era bastante extremista y lo único que quería era recuperarla. El leñador se portó amable conmigo, pues me puso unas compresas en el pie con unas hierbas que me relajaron y me hicieron sentir algo de alivio. Después me dio un pedazo de tronco para que me sostuviera, comentándome que iría por su caballo para llevarme al auto. Me dijo que quizás no volvería a ver a mi madre, pues la gente que a veces iba allí se perdía y ya no se volvía a encontrar. Él nos explicaba por qué esos tipos no me llevaron a mí. Al parecer tuve mucha suerte, pues algo querían de mi mamá que se les hizo especial. Pensé que hubiera querido que me llevaran a mí. Lo único que hice fue llorar desconsoladamente, pero el hombre me dijo que no lo hiciera, que mejor buscara la manera de salir de allí y no regresara. Claro que podía denunciar el hecho, pero ni siquiera los policías rurales se metían al lugar por temor a esa gente que tenía el control. El camino a mi vehículo fue tortuoso. No puedo describir todo lo que sentía mientras iba montada en el caballo. Todas esas emociones negativas y sentimientos me hacían sentir una tristeza tan profunda que me impedía hasta respirar y permanecerme en calma. El dolor del pie fue en aumento por el estrés y los caminos agrestes en los que andábamos, hasta que finalmente llegamos al coche, pero para nuestra sorpresa, las 4 llantas del vehículo estaban ponchadas, aumentando más el pavor y la ansiedad por salir de ahí.
El leñador comentó que era mejor ir en caballo hasta el pueblo, que ahí podría pedir ayuda y asistencia para que se llevaran mi auto, pero que debía olvidarme de mi madre, pues en esta sierra era imposible buscar a una persona y encontrarla con vida, situación que me mantuvo al borde de la locura hasta que finalmente tomamos el camino hacia el pueblo. En cierto momento y mientras íbamos sorteando veredas, comencé a sentir algo de somnolencia. Pensaba que me estaba durmiendo por el cansancio y las emociones, hasta que finalmente me quedé dormida sobre el animal. No sé cuánto tiempo pasó, pero al despertar miré el reloj, notando con espanto que eran las 5 de la tarde. Habían pasado muchas horas. No me había dado cuenta y aún estaba sobre el animal. Me dolía el pie, pues se me había hinchado de una manera horrible. Además de que me pesaba el silencio que me rodeaba, al igual que el temor que se respiraba en el ambiente. Era un tenso en ese momento que me hizo querer bajar del caballo y comencé a gritarle al leñador, pero ni siquiera sabía su nombre, así que solo gritaba por ayuda. Se me hizo extraño no verlo ahí, teniendo un mal presentimiento. Intenté bajar del caballo, pero el dolor me impedía apoyarme bien, haciéndome caer y gritar del dolor. Ya casi estaba oscureciendo, y el cielo azulado de la tarde dio paso a la oscuridad que poco a poco fue envolviéndome. Eso me angustiaba, porque no sabía dónde estaba ni cómo orientarme. No tenía teléfono, ahí no tenía señal de igual manera. Lo único que hice fue encender la lámpara para por lo menos mirar a mi alrededor, pero fue inútil. Entonces pude ver a lo lejos una extraña luminiscencia que parecía salir de entre los árboles. Como pude, me levanté apoyándome en el tronco que me había dado el hombre, como si fuera una muleta. Me sostuve dando brincos en el pie sano. Poco a poco me fui acercando a lo que parecía ser una alambrada, dándome cuenta que había una especie de cabaña en medio de los árboles. Parecía que estaba abandonada. Las puertas y ventanas se caían. No tenía partes en su techo y sus paredes de madera se notaban bastante viejas y podridas. Pude ver movimiento, por lo menos las sombras de personas que estaban atrás de esa construcción. Pero mi sentido de alerta y mi razón me impedían gritar o hacer algún ruido, aunque por otro lado, mi instinto me decía que debía buscar ayuda. Por un momento pensé que era la casa del leñador, pues afuera había muchos troncos partidos y atados, además de un cobertizo donde evidentemente guardaban algo. Lo único que hice fue acercarme y saludar por lo bajo. Escuché pasos y ruidos extraños en la parte trasera. Alguien parecía haberse ido, haciendo ruido entre la maleza, así que me dirigí a esa parte de la casa, entrando sin avisar, buscando leñador, pues afuera se miraba su hacha y sus botas. Dentro solo había una cama, una mesa y algo hirviendo en una estufa. Fuera de eso, solamente machetes, asadones y un hacha, además de recuerdos colgados en la pared que apenas se distinguían por la mugre que los cubría. Al salir a la parte trasera con algo de extrañeza, miré una fogata. Se levantaba un poco alto, alimentada por la leña. La llamarada era intensa y parecía no tener fin. Había cosas raras alrededor, como un espantapájaros, muñecos hechos de trapo y palos secos, además de estar colocados en troncos dándoles un aspecto siniestro, pues estaban rodeando un círculo de piedras que debilitaba la fogata. Y en ese momento sentí el terror más profundo, pues supe que no estaba en la casa de él, sino en algún sitio de culto que pertenecía a alguna de esas personas que el hombre había mencionado antes. Esas personas parecían adorar a alguien siniestro o hacer brujería, y eso era precisamente lo que parecía. Perfectamente lo recuerdo. Ahí alrededor de la fogata parecía haber huesos regados. No quise enterarme de quién o de quiénes eran. Al voltear hacia un lado,
algo llamó poderosamente mi atención, y era una chamarra colorida que le pertenecía a mi mamá. Al ver que estaba ensangrentada, empecé a gritarle sin cesar queriendo encontrarla. Antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, frente a mí apareció de pronto una persona cubierta de piel de animal. Tenía su rostro de igual forma cubierto de barro y paja. Esta le daba una forma siniestra, una que me hizo estremecer y dar un grito. El tiempo se detuvo para mí y me di cuenta que entre sus manos llevaba un hacha de forma amenazante. Quise alejarme para huir de esa presencia horrible y finalmente pude encontrar la salida. La idea era regresar al caballo y hacerlo andar para salir de allí, pero con terror vi que el caballo estaba afuera siendo jalado por otra persona, vestida de la misma forma siniestra que la otra. Instintivamente me dirigí al cobertizo, pues era el único lugar que me ofrecía algo de seguridad. Había una puerta que pensaba asegurar apenas me metiera ahí, pero al hacerlo fue como entrar en el mismo infierno. Allí estaba mi mamá en el suelo, apoyada en sus rodillas, completamente desnuda y herida, pues tenía diversos cortes por todo el cuerpo. En ese momento empecé a sentir mucho pavor y del estrés comencé a moverla para hacerla reaccionar. Y al momento de que la moví, vi cómo cayó pesadamente en el suelo. Con angustia me di cuenta que ya había fallecido, víctima quizás de la golpiza y las heridas que le habían propinado. Al mismo tiempo y con horror, vi que por otro lado estaba el cuerpo del leñador clavado en la pared. Lo habían colocado sobre un gancho. Lo único que pude hacer en ese momento fue asegurar la puerta poniéndole una tranca y esperar lo peor. Sabía que no tenía remedio y que en cualquier momento iban a entrar esas personas para terminar con mi vida. En vez de eso, pude ver que salía algo debajo de la puerta. Era humo, y luego los destellos me indicaron que intentaban quemar todo. Fue cuando el pavor se apoderó de mí, pues poco a poco el lugar se comenzó a llenar de humo que me hacía toser. Me di cuenta que debajo de una pared había un madero flojo. Estaba caído y mostraba algo al exterior, así que con mucho esfuerzo comencé a golpearlo para poder quitarlo con mucho esfuerzo. Después solo me deslicé sobre la tierra. Sentí el calor abrasador y poco a poco comenzó a cubrir todo, incluyendo ese agujero, provocándome unas quemaduras leves. Al intentar salir me arrastré como pude, y esa adrenalina que sentía me hizo levantarme para correr con todo y el dolor del pie. No sé cuánto me alejé hasta que la oscuridad me impidió ver lo que había enfrente de mí, haciéndome chocar con un tronco. Comencé a caer por una especie de camino empedrado. Ya no supe más, pues lo siguiente que recuerdo fue despertar en una pequeña clínica de pueblo. Estaba una enfermera y un doctor haciéndome preguntas que no supe qué responder. Había un agente de policía ahí, pero se notaba fastidiado al verme despierta. El agente me reveló que unos excursionistas me habían encontrado desmayada en el camino, toda maltrecha. Dieron parte a los ejidatarios, pues además habían ocurrido un incendio cerca de donde estaba, en un pequeño aserradero donde los leñadores se resguardaban. Al preguntarles si habían encontrado los restos de mi mamá y el leñador, además de otras osamentas, el policía simplemente cerró la puerta del cuarto y me dijo: será mejor que cuando te recuperes un poco la movilidad te vayas de aquí. Tu vida está en riesgo y no quieres meterte con la gente que manda en este lugar. Retírate si perdiste algo o alguien. No intenta recuperarlo, pues está perdido. Dicho esto, se retiró dejándome con zozobra y temor. Cuando por fin pude salir de la clínica, me escoltaron hasta tomar un camión foráneo para regresar a mi ciudad. Al abrir la puerta de mi casa no podía creer lo que había pasado. Estaba con vida. Había perdido a mi madre en un viaje sin retorno. Y hasta el día de hoy, tengo todas las puertas y ventanas aseguradas.
Me he conseguido un arma y un perro que cuida mi sueño. Tengo temor de esas personas, que si un día intentan venir por mí, los estaré esperando. Soy actualmente un padre dedicado a su hijastra. Tengo más de 40 años. Estoy ya casado con mi esposa y amamos a nuestra hija. O por lo menos, ya tiene tiempo que ella me dice papá. Lo que estoy por relatarles este día es algo que no me esperaba vivir al conocer a mi actual pareja. Las cosas se nos complicaron cuando conocí a los otros inquilinos que tenía mi pareja, pero que ni ella sabía que existían. Ustedes díganme, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo cuando él mismo te dice que ve fantasmas y tiene miedo? Sé que será fácil de responder, que apoyarle o decirle que estos no existen, que no está solo, pero no era solo uno, sino tres los espíritus que por mucho tiempo han estado detrás de nuestra hijastra. Todo inició cuando yo tenía un par de meses apenas saliendo con mi pareja. La conocí en el trabajo y varias veces me había invitado a cenar a casa de sus padres, donde conocí a Natalie, una dulce niña de tan solo 5 años de edad que perdió a su padre biológico a consecuencia de la bebida. Fue una pérdida trágica, debido a que él no fue el culpable, sino más bien un borracho que se impactó con él en plena avenida. Debido a este suceso, se tuvieron que mudar a casa de los abuelos para no estar solas. Aunque ya tenían un hogar propio donde vivir, no pensaban en regresar debido a que todo les traería malos recuerdos. Esto en lo personal siempre lo respeté y me limitaba en ciertas cosas con mi pareja, pero conforme pasó el tiempo, ambas me fueron incluyendo más y más, hasta verme como alguien de la familia. Todo inició un día, cuando mi pareja me pidió que llevara a acostar a Natalie, y de paso le leyera un cuento. En lo personal, me sentía contento por esto, pues parecía que ya estaba ganándome la confianza de toda la familia. Llevé a la niña dormida en mis brazos, y cuando la acosté sobre la cama, ella se despertó asustada. Traté de tranquilizarla diciéndole que pronto llegaría su madre, pero ella me dijo que por favor no me fuera de ahí, que ellos estaban muy cerca. Confundido por lo que dijo la niña, le pregunté a qué se refería y ella me señaló hacia el pasillo oscuro. Me dijo que allí estaban 3 fantasmas, los cuales cuando veían que ella se quedaba sola entraban en su habitación y le movían las cosas. La verdad, lo único que pensé es que se trataba de alguna broma o un juego que ella tenía, pero me vería mal si la dejaba sola y llorando, así que le prometí que me quedaría hasta que se quedara dormida. Apagué la luz y me quedé a su lado, pensando en lo que me había dicho hasta que no me di cuenta y me quedé también dormido junto con ella. Desperté asustado pensando que quizás mi pareja se molestaría debido a que me había quedado dormido con la niña, pero me di cuenta que sobre mí tenía una cobija puesta, así que deduje que mi pareja había ido a ver cómo estábamos y al vernos dormidos nos arropó con la misma. Eso me tranquilizó un poco, así que miré mi celular y me di cuenta que era casi la 1 de la mañana. Tenía que irme porque al día siguiente entraría más temprano a trabajar. Cobijé a la niña, me levanté de la cama y me dispuse a salir, cuando frente a mí pude ver en el pasillo 3 siluetas de lo que parecían ser niños. Aún tenía la vista algo nublada y no podía distinguir bien. Me tallé ambos ojos y aquellas siluetas habían desaparecido. Pensé que aún estaba dormido y que estaba viendo cosas. Vi en la cómoda de la niña cómo había una lamparita a la cual la conecté a la pared para que no quedara totalmente a oscuras. Entonces me retiré. Mi pareja se encontraba mirando la televisión.
Le pedí una disculpa por quedarme dormido y le agradecí por haberme ido a cobijar, pero su expresión de inquietud fue la que me desconcertó. Ella me comentó que no había ido al cuarto. Se imaginó que nos quedamos los dos dormidos, pero ella me aseguraba que no subió a vernos. Desconcertado, le comenté que ya me encontraba muy cansado y que tenía que irme. Tomé el casco de mi moto y me dirigí a mi casa. Antes de acostarme, no podía quitarme a la idea de qué manera pude cobijarnos. Quizás lo había hecho dormido y no lo recordaba, pero además de ello, recordé las siluetas que había observado. Sin duda, se trataban de 3 personas, pero por más que hice memoria, no vi sus rostros. Me quedé dormido con esa imagen. A la mañana siguiente, una serie de mensajes de mi pareja me habían llegado al celular desde las 2 de la mañana y no me había dado cuenta. Me pedía que le marcara por teléfono en cuanto pudiera. Le llamé inmediatamente preguntándole si todo estaba en orden. Fue cuando ella me contó que la niña apareció dormida debajo de su cama y ella quería saber si algo había sucedido. Esto me sorprendió tanto como a ella. No sabía qué había pasado, por lo que le comenté a mi pareja lo que la niña me había dicho la noche anterior. Mi pareja mencionó que no sabía nada al respecto y que la niña nunca se lo había comentado. Esa noche, cuando fui a la casa de mi pareja y decidimos hablar con la niña sobre lo que nos decía que había visto, ella nos comentó que se trataban de 3 niños, los cuales les gustaba hacerle bromas por la noche. Esto era común cuando ella se encontraba sola. Comenzó a verlos poco tiempo después de que su padre falleciera. Ella les llamaba bromas de los fantasmas, pero con el paso de los días, estos dejaron de ser agradables, pues se podía sentir el peso de ellos sobre su cama y luego encima de ella. Mencionó que en más de una ocasión los había visto flotar arriba de ella mientras dormía. Ya era demasiado, al punto de que llegó a asustarse tanto que ya no quería verlos. Le preguntamos si recordaba haberse acostado debajo de la cama, pero ella dijo que no, pero que sí tenía el recuerdo de un sueño donde su cuerpo se había levantado por la noche sin que ella lo moviera. Sé que suena extraño, pero fue como ella me lo pudo explicar. La verdad, me costó bastante trabajo creerle, pero me sentí identificado con la pequeña, debido a que me había confiado ese secreto antes que a nadie. Al día siguiente, no me tocaba trabajar, así que le comenté a mi pareja que yo podría vigilar por la noche. Ella accedió como lo esperaba. Preparé todo para quedarme junto con la niña. La noche transcurrió normalmente. Ya pasaba más de medianoche y yo me encontraba leyendo en mi celular. Ya me estaba ganando el sueño, a pesar de haberme tomado varias tazas de café. Así que pensé en descansar un poco la vista. Me quité los zapatos y subí los pies a la cama. No tardé tanto para quedarme dormido, pero no duré tanto tiempo, pues comencé a sentir que la sábana de la niña la estaban jalando poco a poco. Abrí los ojos y apenas podía ver lo que estaba pasando. Frente a mí, el cuerpo de la niña estaba levitando. Rápidamente me levanté y la tomé para llevármela lejos de la habitación. Me di la vuelta y pude ver la silueta de 3 personas paradas sobre el colchón. Parecía ser el cuerpo de niños, quienes tenían los brazos levantados hacia el techo. No tardé en llegar con mi pareja para mencionarle lo que había sucedido, y en eso se escucharon una serie de golpeteos bajar de las escaleras. Los dos nos quedamos mirando atentos a lo que pudiese estar bajando, pero nos dimos cuenta de que se trataba de una pelota. Yo estaba seguro que no había pelotas tiradas en el piso. Recogimos todo el cuarto antes de que ella se fuera a dormir. Le comenté que no quería dejarlas ahí, así que la invité a quedarse a dormir en mi casa. Mi pareja aceptó, aunque antes tenía que advertirle a sus abuelos de lo que estaba pasando.
Ellos no quisieron salir de casa, pues aseguraban que ellos antes eran atraídos por la niña y que a donde fuéramos ellos nos seguirían. A decir verdad, hice oídos sordos ante esta situación. Los siguientes días fueron más tranquilos. No tuvimos ninguna anomalía. De hecho, estábamos pensando ya en vivir juntos a consecuencia de esta situación. Pero cuando yo estaba seguro de que no pasaba nada, algo nos ocurrió a la siguiente noche. Mi pareja había regresado muy cansada de su turno en la fábrica. Por ello, ya se encontraba dormida. Yo estaba despierto a casi medianoche jugando con la niña. Estábamos jugando con sus muñecas. Las hacía bailar, caminar y hasta volar. Pero no sé qué pasó, que no me di cuenta. Una de las muñecas se encontraba ya del otro extremo de la habitación. Le pregunté a Natalie qué había pasado, pero ella no supo explicarme nada. Me levanté del lugar para ir por la muñeca, y cuando quise tomarla brincó hasta la otra esquina de la habitación. Y de repente, la niña me agarró fuerte de mi brazo. Le pregunté si todo se encontraba bien, pero no me decía nada, debido a que tenía la mirada clavada en la muñeca. Le repetí varias veces estas preguntas, pero ella no me contestaba. No pude soltarla de mi brazo. Ella no lloraba ni decía nada. Se encontraba adentrada en su trance interno, que no me escuchaba. Quise esperarme en lo que pasaba esta manifestación, pero comencé a preocuparme más cuando vi que esto duraba demasiado. Le grité a mi pareja, pero no tuve respuesta. Y fue cuando por fin la niña volvió en sí, respirando normal y siguió jugando como si nada hubiera pasado. Esto realmente me desconcertó, así que opté por mejor ya llevarla a acostarse. Esa noche la recosté junto a nosotros dos. A los pocos minutos ya estábamos todos dormidos. Pasaron los días y hubo diversas manifestaciones en la casa. Se oían las risas de niños en el segundo piso, además de que se escuchaban mucho los pasos de ellos mientras que todos nos encontrábamos en la planta baja. Al día de hoy estas manifestaciones no cesan. Realmente no sé cuándo vayan a parar. Quiero pedirles a todos que si sus hijos necesitan ayuda debido a que un espíritu se les esté presentando, por favor ayúdenlos. No los juzguen, pues no sabemos quiénes quieran hacerles daño. Yo en lo personal seguiré buscando ayuda y espero en un futuro poderla encontrar. Nunca pensé que mi visita a un pequeño pueblo en la Sierra Poblana desentrañaría un misterio tan oscuro. Mi nombre es Juan y soy un escritor en busca de inspiración. De repente colaboro con un equipo en páginas de terror. Lo que encontré en esa bodeguita de abarrotes superó cualquier historia que hubiera podido imaginar. Llegué al pueblo una tarde lluviosa de octubre. Paseando por las calles empedradas, me topé con una bodeguita de abarrotes cuyo encanto rústico me atrajo de inmediato. Al entrar, un aroma a hierbas y madera vieja me envolvió. El dueño, un anciano de mirada astuta, me saludó con una sonrisa amable. Mientras exploraba los estantes llenos de productos locales, una puerta entreabierta al final de la tienda captó mi atención. Era la entrada a una pequeña bodega. Movido por la curiosidad, me asomé y vi escaleras que descendían en la oscuridad. El anciano, al darse cuenta de mi interés, me advirtió con voz grave: ahí abajo hay cosas que es mejor no molestar. Esa noche, mientras me hospedaba en una posada cercana, la curiosidad me venció. Regresé a la bodeguita, encontrándola extrañamente abierta. Descendí las escaleras
sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada paso. Al final, una débil luz parpadeaba, revelando una habitación llena de objetos antiguos y libros polvorientos. Entonces, lo escuché. Era un susurro apenas audible, como una conversación a lo lejos. Seguía el sonido hasta un rincón oscuro, donde un viejo espejo colgaba en la pared. Al mirar mi reflejo, vi a otra persona detrás de mí. En ese instante me giré rápidamente, pero no había nadie. Al volver la vista al espejo, la figura estaba más clara. Era una mujer joven, pálida, con ojos suplicantes. Yo, sobresaltado, subí las escaleras a toda prisa. El anciano ya me estaba esperando. Su expresión ahora era sombría, y me dijo que ella era su hija, confesándome con voz quebrada. Me dijo que desapareció hace años en circunstancias misteriosas, y algunos dicen que aún busca ayuda para encontrar paz. Nunca supe si lo que vi fue real o producto de mi imaginación. Lo cierto es que esa experiencia me dejó una sensación de inquietud que aún perdura. Desde entonces, he evitado las bodeguitas en pueblos desconocidos, temeroso de qué secretos puedan ocultar entre sus sombras. Saludos. Aquella noche, después de una función estelar en un teatro de Estados Unidos, me encontraba recogiendo mis cosas, envuelta en el eco de los aplausos aún resonando en mi mente. El lugar empapado en una historia que se sentía tan densa como la madera de sus antiguos asientos. Parecía cobrar vida propia después del espectáculo. Mientras me preparaba para dejar el lugar, un susurro sutil rozó mis oídos. Al principio lo atribuí al cansancio, a la adrenalina bajando después de una noche de intensa actuación. Pero entonces, las risas se hicieron presentes. Unas risas agudas, casi como la de los payasos, jugueteando entre las sombras del vacío del teatro. Mi corazón se aceleró. No había nadie más allí. Todos se habían ido, o eso creía. Inquieta, pregunté a uno de los encargados del lugar, quien con una mirada evasiva y un tono bajo, me contó la trágica historia de unos payasos que perecieron en un accidente en ese mismo teatro hace décadas. Los rumores decían que sus espíritus aún rondaban, especialmente después de las funciones, buscando entretenimiento en los vivos. Tratando de sacudirme el miedo, me apresuré a salir hacia el coche que me esperaba. Al abrir la puerta, mi respiración se congeló. Allí en el asiento del pasajero yacía un globo con forma de perrito, de esos que los payasos modelan con sonrisas pintadas. Ningún compañero lo habría dejado allí como broma. Y en ese instante supe que algo o alguien del teatro había decidido acompañarme. El viaje de regreso estuvo lleno de escalofríos, miradas furtivas al retrovisor y un silencio que parecía llenarse con risitas distantes, dejándome con la certeza de que aquella noche el teatro realmente había cobrado vida. Saludos. Historias de terror de la internet.